Dani, Mauri, hoy todo el mundo habla del conflicto entre Hamas, Palestina, Israel, que si los orígenes con Jesús, que si más atrás, que si más adelante, pero nadie tiene una verdadera realidad de esto. ¿Qué es lo que tienen que saber alguien para poder hablar correctamente del conflicto? Bueno, hoy en día vivimos en una era que a partir de las redes sociales cualquiera puede opinar de cualquier tema sin saber nada de lo que dice. Realmente uno escucha muchas veces en los medios, en las redes, ideas o datos o información absolutamente falsa o semiverdades o digamos cuestiones muy ideológicas. Creo que necesitamos comprender seriamente con base a una perspectiva académica, es decir, con base a datos, documentos y no afirmaciones así que a alguien se le ocurre o por su ideología. Tenemos que ser serios para comprender esta situación, comprender qué es el Medio Oriente, los pueblos, los actores, los procesos y de esa forma poder dar luz en lugar de echar combustible al fuego. Hoy en día, como tú lo dijiste, todo el mundo nos llega información de todos lados, ¿sí? Y pocos datos correctos en este sentido, ¿no? Y muchos dicen es un conflicto de ahorita, es un conflicto de hoy, es un conflicto de años. ¿Cómo hay que estudiarlo? Como algo de este momento, algo que empezó el 7 de octubre, algo que empezó en 1948 o algo que empezó antes. Bueno, eso requiere una perspectiva amplia de entender, por un lado, que la historia que conecta al pueblo de Israel con la tierra de Israel está desde la Biblia, o sea, hablamos más de 3.200 años documentales, donde hay evidencias arqueológicas de todo tipo, donde hay una fuerte presencia tanto a nivel teológico como la tierra prometida, la tierra del pacto entre Dios y el pueblo de Israel, y eso atraviesa toda la Biblia hebrea, pasando por toda la historia, la época grecorromana, durante la Edad Media siempre hubo presencia judía, etc., muchos siglos antes que aparezca el cristianismo y que aparezca, por supuesto, el Islam. Y después lo que hay que entender son los procesos de la modernización, de la época del Imperio Otomano, que ocurría ahí. Por ejemplo, la gente no sabe que en esa época no existía Palestina, ni el nombre Palestina, ni nada. En la época el Imperio Otomano estaba dividido, que estuvo desde 1516 hasta 1918. Había secciones, en la época romana se usó el término Palestina, pero no, durante 400 años no existió ese término, por ejemplo, en el Imperio Otomano, que eran los que dominaban la zona. Oye, pero esto es un conflicto y se habla, si habla hay que hablar de religión, hay que hablar de tierra, hay que hablar de política, hay que hablar de economía. ¿De qué se tiene que hablar cuando se estudia y se ve estos términos, Mauri? Bueno, se tiene que hablar de todo. ¿No? Este tipo de realidades son extremadamente complejas y hablaste de diferentes dimensiones. Por supuesto que está la dimensión histórica, pero no puedes dejar de lado la dimensión ideológica, religiosa, la dimensión geopolítica, es decir, hay que hablar de todo y hay que irlo construyendo. Por eso justamente sacamos esta propuesta, que es una manera seria, profunda de estudiarlo, porque ninguna plática, en ninguna charla, en ningún encuentro, por más significativo que sea, puede uno entender la profundidad de todo esto que hay que comprender. Justamente lo mencionas, estamos en la Universidad Hebraica, ¿sí? Y la mejor manera de aprender, pues es teniendo buenos maestros, teniendo esto y tomando, y hoy un diplomado. Platíquenos este diplomado, cómo está compuesto y por qué hay que tomarlo. Bueno, este es un diplomado que lo llamamos el conflicto israelí-palestino, perspectivas históricas, políticas y culturales. Es un diplomado que dura 3 semestres y uno puede tomarlo todo o módulos. El primer módulo se llama La formación del Medio Oriente moderno y las bases y las raíces del conflicto israelí-palestino. Este primer módulo va a dar una perspectiva de cómo se formó el Medio Oriente moderno con la descomposición del Imperio Otomano, los distintos actores, el movimiento sionista, el nacimiento de la identidad palestina, que es un proceso moderno como tal, el impacto, digamos, de la decisión de Naciones Unidas, la política, digamos, del movimiento sionista de construir un Estado en la marcha y después la proclamación del Estado de Israel, las guerras que conocemos, digamos, todo esto en este módulo. Todo en este módulo, es el primer módulo. El segundo módulo habla más de la sociedad israelí.
entender la sociedad israelí, su política, sus valores, sus culturas. Oye, supongo que no nada más, cuando hablamos de sociedad israelí, para que la gente entienda, no vamos a hablar nada más de la sociedad judía, Totalmente, sino todo lo que sucede. Totalmente, o sea, Israel es un estado donde el 20% de la población no es judía. Y hay que conocer, digamos, estas minorías, pero también el entorno, digamos, por la sociedad israelí, como dice un colega, la política interna es política externa y la política externa es política interna. Los partidos internos muchas veces compiten con visiones acerca de qué hay que hacer con los palestinos, con los demás estados árabes. Y el tercer módulo es los desafíos actuales del Medio Oriente, actores, procesos y perspectivas, que será un panorama mucho más actual. Y todo encarado con especialistas académicos de primer nivel. Eso creo que es lo que nos distingue de otro tipo de cursos o conferencias. Esto no es asbará en el sentido popular. No es dar argumentos para vencer. Esto significa... No es un curso de cómo hablar bien o cómo hablar o qué hablar. Correcto. Es un curso para saber qué sucedió. Exactamente. Yo creo que cuando uno conoce los procesos históricos, culturales, como decía Mauricio, con una perspectiva amplia, multidimensional, puede entender mejor lo que está pasando, digamos, en forma clara. Nosotros somos objetivos en este tema, dentro de lo que se puede en un ámbito académico, pero no neutrales, que esto es una diferencia. Es decir, uno da los datos, la información... Y cada uno que tome, pero tiene que cada tomarlo. uno podrá tomar sus propias ideas, pero no somos neutrales en el sentido que repudiamos el terrorismo, planteamos que tiene que construirse una situación de paz, digamos, con reconocimientos mutuos. O sea, hay una visión que creo que general. Es importante, ¿no? Uno no puede permanecer indiferente ante acusaciones infundadas contra el movimiento sionista o contra Israel, uno en ese sentido, pero todo viendo... Hay que conocer, pero para saber, la pregunta no es que alguien me lo resuelva, sino saber y tener el conocimiento. Una pregunta importante en ese sentido, ¿es un curso para cualquier persona? ¿Es para alguien ya con algo de conocimiento? ¿Es básico? ¿Es mediano? ¿Es para un profesional? ¿Quién tiene que tomarlo? ¿Un periodista? Hoy en día creo que todo el mundo los tiene que tomar. O sea, finalmente es un curso que sí parte de la idea de que la gente que va a tomarlo puede o no tener una base, un conocimiento previo, pero en realidad nosotros queremos profundizar en los temas y irlo construyendo prácticamente de inicio, ¿no? Claro, y esto está dirigido, así diría, públicos especiales, estudiantes universitarios. En las universidades se hacen todo tipo de cuestionamientos y planteamientos. ¿Quieres saber cómo contestar? ¿Quieres tener herramientas serias, sólidas, que se pueden, digamos, comprobar o pueden resistir las críticas ideológicas? Ven al diplomado. Eres un educador que tienes alumnos que educar, jóvenes adolescentes que te preguntan, ¿pero qué pasa con esto y cómo puede ser? Y ven a este programa. Eres un periodista que quieres informar acerca de la actualidad, este es un programa para ti. O sea, todos aquellos que tienen algún rol, diría, de cierta responsabilidad, o una persona que está preocupada por la situación y quiere conocer no solamente de los periódicos. No solamente el TikTok que te mandó o el Instagram que te mandaron y el video que me acaban de mandar. Exactamente, exactamente. Creo que como universidad nuestra tarea es promover y difundir los conocimientos con base a investigación, con base a datos, y trabajamos el tema con fuentes tanto de académicos israelíes, norteamericanos, palestinos, europeos. Buenísimo. Con todas las áreas. Con todas las perspectivas. Pregunta rapidísima. Esto no es para la comunidad judía, es para todo el mundo. Es abierto a todo el mundo. Presencial, Zoom. Bueno, ¿cuál es la idea del diplomado? Lo bueno de este diplomado es que se puede hacer. Se puede tomar presencial, lo transmitimos en tiempo real también vía Zoom, y también va a quedar grabado, y la gente que no puede los días y los horarios lo puede ver en su casa al otro día, va a quedar, digamos, como grabado y va a poder... Con interacción del público. O sea, no son nada más conferencias, sino hay interacción. Hay participación. Es tipo para ir aprendiendo. Exactamente. La gente participa, puede preguntar, puede, digamos, plantearse, va a enseñar mapas, todos con expertos locales, expertos internacionales de Israel, de Estados Unidos, de Argentina, de México, de distintos lugares del mundo, todos especialistas, cada uno en su tema. Y supongo que va a estar actualizándose, cada plática va a tener, porque el Medio Oriente, lo que digamos que sucedió hoy, puede ser que ya no es válido mañana, entonces hay que volverse a actualizar. Supongo que va a estar pensado en ese sentido para que la gente lo esté tomando y con toda esa base correcta, ¿verdad?
Correcto. Es que toda la historia moderna, como decía un gran historiador, Howard Sahar, toda la historia judía moderna es historia actual. Todo tiene implicaciones, repercusiones. Entonces, por supuesto que vamos a tocar la realidad cotidiana, pero entendiendo las raíces de los enfrentamientos, de los actores, de las identidades que están en juego en este proceso. Y la última, ¿cuándo empieza? Aunque supongo que como va a estar grabado y va a tener varias cosas, si alguien no pudo entrar a la primera, se puede inscribir, retomar y tomar algunas cosas después. Exactamente. Pero, vamos a empezar el 15 de febrero, sí. o sea, el módulo. Quedan todavía algunos lugares. Por suerte tenemos mucha demanda y esperamos poder acomodar a la gente que quiera. Así que los invitamos a contactarse con la Universidad Hebraica de México para poder informarse. Pero me parece muy importante en este momento, necesitamos ciudadanos informados en todas las áreas de la vida. Si queremos ser ciudadanos responsables, necesitamos estar informados. Entonces, el judío que quiere entender mejor lo que está pasando y poder responder a ciertos ataques o cuestionamientos, a veces de buena fe, que recibe, este es su lugar. La persona no judía que no conoce mucho del Medio Oriente y quiere entender este caos de identidades, de políticas, de grupos, este es su programa. Y el experto que también tiene que estar actualizado y tiene que conocer el contexto y todo lo demás y qué está sucediendo, también debe estar. Correcto. Pues muchísimas gracias, muchísimas. Los vamos a estar siguiendo, lo vamos a estar viendo. Mucho gusto. Hay que estarlo. No se los vamos, les prometemos que no va a estar en Diario Judío porque el chiste es que lo tomen, no que lo vean en diario. Pero tendremos algunos comentarios, cortes y todo para que vean lo que se están perdiendo el que no se inscribió y para el que se inscribió diga, eso yo lo vi. Muy importante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Isaac.